Bueno, voy a ser corto y preciso. Y bueno, voy a compartir algo que el Señor ya me estuvo hablando hace varias semanas a través del Espíritu Santo y a través de muchos hermanos. Ya en el transcurso les iré contando mi pequeño testimonio. Este tema es acerca del servicio. El servicio es amor en acción. Si yo amo a Hugo, tengo que servirlo. Y si Hugo ama a Johan, igualmente tiene que servirlo. Y así, cada uno de nosotros tenemos que servirnos. Amén. En la última prédica de Marcio me llamó mucho la atención y me quedó grabado mucho esto de que comentaba que en la Biblia se nos comparaba mucho con las ovejas. ¿Alguien sabe por qué? Porque las ovejas eran gregarias, que vivían en grey. Quiere decir, en otras palabras, que las ovejas no podían estar solas. Tenían que estar todas o todos juntos, unánimes. Es así que nosotros debemos estar plenamente coyunturados cada uno de nosotros y no debemos estar solos. También hace muy poco veía un documental que trataba de la Antártida, ¿no? Donde que viven los pingüinos. Sabemos que ya hace mucho frío, pero los pingüinos pequeños tenían una manera de poder sobrevivir ellos. Era la manera de poder estar ellos todos juntos. Se abrazaban y armaban una colonia, todos abrazados. Y se transmitían calor entre ellos. Y de esa manera ellos podían sobrevivir. Si uno de estos pingüinos jóvenes o bebés salía de esta colonia, en cualquier hora o en cualquier momento simplemente moría. La iglesia del Señor tiene que estar unida y bien coyunturada. El amor fraternal, el amor que tenemos por cada uno de nuestros hermanos, nos conlleva a estar todos juntos. Y al estar juntos nos conlleva a conocernos, a conocer nuestras debilidades y nuestras necesidades. Es como un dominó. El amor ágape, el amor que nos tenemos unos a otros, nos conlleva a la koinonía, que es la comunión. Y la comunión nos conlleva al diaconado, que es el servicio. Amén. Podemos ver un claro ejemplo como Jesús, con toda naturalidad, lavó los pies de sus discípulos. Sabemos que en los tiempos de Jesús creo que nadie usaba zapatos, ¿no? Todos usaban sandalias. Y los caminos, los recorridos de ciudad a otra ciudad no eran nada cortos, demoraban días. Y con pies de sandalias creo que no era nada agradable lavar los pies, ¿no? Y el siervo que lo hacía es prácticamente el siervo que no sabía hacer nada. No sabía, prácticamente se podría decir que era el último. Y Jesús con toda naturalidad lavó los pies de los discípulos. Cristo vino a servir a este mundo, cuanto más nosotros. La iglesia es la extensión de Cristo. Hace varias semanas creo que estuve encargado de la comida de un cumpleaños y cocinar para 20 o 30 personas, la verdad que es complicado, ¿no? Creo que alguien que se ha hecho cargo de eso es picar todos los ingredientes, poder cocinar. Realmente es muy trabajoso y al finalizar tienes que lavar todos los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es nada fácil. Nuestro Señor Jesús sirvió a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
yo me ponía a pensar y decía, ¿no? Señor, realmente creo que cuando estaba en la barca y cuando estaba durmiendo, sus discípulos en pleno de la tormenta lo querían despertar, pero Él no lo hacía porque realmente Él estaba muy cansado, porque había servido a más de 5,000 hombres. Wow, realmente el Señor vino a este mundo a servir, ¿no? Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Recuerdo muy bien el día que entré por esa puerta. No recuerdo realmente qué se predicó ese día, pero sí quedó grabado en mi mente algo. Una vez culminada el culto, me invitaron a pasar al segundo piso y yo estaba muy callado. Obviamente no conocía a nadie, pero el papito con toda naturalidad agarró su mandil, se puso a cocinar. La mamita igual, ¿no? Me invitó a poder ser parte de eso. Quiero que entiendan que yo vengo de una familia donde que el varón no hacía nada. En esa escena realmente me quedó muy, muy grabado. La primera vez, como que me sacaba toda esa perspectiva, me sacaba del cuadro, se podía decir. Cómo esta parte de servir a tus hermanos puede quedar grabado. A veces las palabras quizás no quedan estáticamente en uno, pero los hechos realmente marcan. Y el papito empezó a picar la cebolla, a cocinar. Y cuando yo llegué no sabía cocinar, la verdad, hermanos. No sabía hacer nada. Vengo de una familia donde que mi abuelo trabajaba, cubría el sustento, compraba los alimentos, pero nunca entraba a la cocina. Y me formaron así. Y yo tenía esa idea. Pero cuando llegué aquí a la comunidad, se rompió todo eso. Realmente me marcó mucho eso, ¿no? Y bueno, quedó muy grabado esto en mi mente. Amén. El servicio es... Vamos a leer un pasaje, no sé si alguien me puede ayudar, por favor. Vamos a leer Mateo 20. Mateo 20, 26, 28. Mateo 20, 26, 28. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no para servir, y para dar su vida en rescate por él. Amén. La iglesia es la extensión de Cristo, es el cuerpo de Cristo Jesús, su proclamación. Por eso tiene que ser la continuación de Cristo en la tierra. Todo lo que Jesús fue en su encarnación, lo que la iglesia en su misión actual y debe expresar a Cristo tal como Él se manifestó al mundo. Cuando leía esto venía a mi memoria, me imagino que han visto muchos esa carrera de que te pasan la posta, ¿no? Y tú sigues corriendo. Y en el camino del Señor pasa lo mismo. La posta se te ha dado a ti para que tú sigas en esta carrera. El servicio debe ser la vocación de la iglesia. Hay una planta, que es la planta del bambú, que me pareció muy interesante cómo es su crecimiento.
Los 7 primeros años, el bambú no crece, no se desarrolla, mejor dicho. Crece para abajo, echa raíces durante 7 años, no sale a flote. Pero solamente durante 6 meses se desarrolla completamente. 7 años se desarrolla debajo de la tierra, o crece debajo de la tierra, pero en 6 meses crece fuera de la tierra. En el mundo creo que muchos quieren ser, aspiran a ser gerentes, muchas cosas, ¿no? Pero en las cosas del Señor todo es para abajo, ¿no? Cuanto más quieres crecer, tienes que servir más a tu hermano. Amén. Nuestra función o vocación esencial es el servicio. Quien no conoce su vocación tampoco sabe cuál es su función. Voy a volver a repetir. Nuestra función o vocación esencial es el servicio. Quien no conoce su vocación tampoco sabe cuál es su función. Está como desubicado, no sabe a qué dedicarse y no se siente realizado. Tiene una insatisfacción interior, vive una permanente tensión entre lo que hace y lo que quisiera hacer. Hermano, les quiero confesar, el Señor me estuvo hablando mucho de este tema a mí personalmente. Y hace un par de días me quebraba en la madrugada y me decía, ¿ni lo me amas? ¿Ni lo me amas? Me despertaba en la madrugada y me hablaba. Y yo le decía, sí, Señor, ¿qué estás haciendo por mí? Me decía. Creo que esto hay en el sentir de muchos hermanos ahora, ¿no? Y le decía, sí, Señor, te quiero servir realmente, plenamente, Señor, con todo. Y realmente me arrepentí en ese momento. Creo que la comodidad de cada uno de nosotros es egoísmo, ¿no? Y tenemos que dejar esto. Los jueves estamos estudiando esto, ¿no? Que son los 4 aspectos del arrepentimiento. El primero que es que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y el segundo aspecto que es poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Y es negarnos a nosotros mismos y es cargar nuestra cruz. Y realmente quiero hacer eso. Quiero servirle al Señor como debe ser. Amén. ¿Quién está dispuesto a servir conmigo? Amén. El segundo punto es servir a los hermanos, es servir a Cristo. Cuando leía esto de servir a los hermanos es servir a Cristo, me venía alguien en mente. Creo que muchos de los que estamos aquí conoció al tío Teófilo, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes conocieron al tío Teófilo? Levanten la mano. Una de las personas que marcó el servicio en mi vida fue el tío Teófilo. ¿Por qué? Porque a pesar de su condición, él servía realmente con un corazón muy hermoso. Recuerdo mucho cuando hubo este encuentro en el Callao, que cuando vino Jorge Mitián, necesitábamos una movilidad para poder recoger a los hermanos de Chimbote. Y él se dispuso. Y fuimos con él a recoger a todos los hermanos. Y hicimos como 6 carreras, creo, en ir, será desde el Callao hasta Plaza Norte, otra vez ir hasta el Callao y regresar a Plaza Norte. Y él siempre se disponía, ¿no? Realmente era un hombre que amaba esto del servicio. Cuando llegabas a su casa,
realmente te servía, se daba por ti. Amén. También vino a mi mente esto de que cuando las aves migran, son anátidas, dice. Pueden ser los gansos. Cuando migran estos aves, lo hacen en forma de V. No sé si han visto. ¿Se han preguntado por qué? Estos aves migran de esta manera porque el que va primero es el más fuerte. Y el que va atrás, se podría decir, es el más débil, ¿no? El más anciano. Y así ellos se sirven, ¿no? Y van luego, pero ellos migran, pues no migran una hora, ellos migran horas. Y el primero va rompiendo, se podría decir, el aire, y el que va atrás, entre comillas, lo tiene un poco más fácil, ¿no? Va cubriendo a su hermano. En los que estamos aquí presentes debe pasar lo mismo, ¿no? Debemos cubrirnos entre nosotros, ¿no? Amén. ¿A quién debemos servir? ¿A quiénes debemos servir? El Señor nos enseña a amar a todos y por lo tanto servirles. Debemos servir a todos los que están en necesidad, pero hay un sencillo orden de prioridad que resulta oportuno mencionar. Primero, a la familia. ¿Alguien me puede ayudar con 1 de Timoteo 5:4? 5:4 al 8. Amén. Amén. ¿A quién debemos servir primero? En casa, ¿verdad? Como dice, el reino de Dios comienza en la casa. Me edificó mucho cuando Daniel empezó a cocinar a las 5 de la mañana el almuerzo. No sé si lo sigue haciendo, pero bueno, varón, déjame decirte que me edificaste mucho. Y bueno, yo me propuse también estas semanas a poder hacer el desayuno a mi esposa y a mi hijo y llevarlo también al jardín, ¿no? También muy tremendo la enseñanza de los viernes de los papitos. La mamita cuando fue a recoger sus piedritas, yo dije también lo voy a hacer. Y separamos todos los viernes para poder pasar con mi esposa. Realmente, hermanos, es muy edificante esto. Cuando fuimos al parque, no recogimos piedritas, pero bueno, estuvimos ahí conversando con Ruth. Me contaba todo lo que estaba haciendo en su universidad. Yo le decía, wow, tantas cosas haces, amor, le decía. Realmente, cuando tú sales con la esposa, varones, vas a quedar muy asombrado con todas las cosas que hace. Pasar tiempo con la esposa va a traer muchos beneficios en la familia. Varones, les animo a que puedan hacer esto.
a poder separar tiempo y pasar con la esposa y con los hijos, porque mira, si tú quieres servir, comienza desde casa, varón. Es el primer inicio, es el primer peldaño. Cuando tú subes las escaleras, no te vas de frente a la tercera grada, ¿no? ¿O sí? No saltas, ¿no? Sino pisas primero el primer peldaño, ¿no? Y este es el inicio de servir en nuestro hogar. Amén. Luego a la familia de la fe, a los hijos de Dios, son nuestra segunda área de responsabilidad, y el tema del presente estudio, los hijos de Dios son nuestra segunda área de responsabilidad. Esto de poder visitarnos, hospedarnos, lo deberíamos seguir haciendo, ¿no? Las veces que he visitado al tío Ovidio, también me sentí muy identificado. Al inicio no sabía quién iba a romper el primer hielo, porque tanto como él y yo somos callados, estuvimos mirándonos ahí. Estuvimos mirándonos como 20 minutos. Y bueno, pero una vez que empezamos a conversar, fue muy rico realmente, porque nos fuimos conociendo, fui conociendo mis debilidades, mis necesidades y mis virtudes, y yo también de él, ¿no? Y fue un tiempo muy hermoso. No nos quedamos como otros matrimonios, quizá en pijama hasta 3 de la mañana, creo que conversan. Pero bueno, tuvimos una conversación muy amena, muy bonito con el tío Ovidio, ¿no? También esto debe surgir en nuestros corazones, ¿no? De ser hospedadores, de poder visitarnos unos a otros, con los hermanos, saber sus necesidades y servirlo en esta área también. Amén. Y el tercer punto es a todos, al prójimo. El Señor nos enseña a amar a todos y ayudarnos cuando están en necesidad según nuestra posibilidad y las circunstancias y situaciones en que se presenten. Debemos servir aún a nuestros enemigos. Amén. ¿Y cómo debemos servir? ¿O con qué? ¿Con qué debemos servir? Debemos servir con nuestras capacidades materiales, casa, hospitalidad, bienes, dinero, colecta para ayudar a los pobres, regalando ropa, muebles, algo que quizá ya está en casa pero no lo usamos. También podemos servir con nuestras capacidades físicas, habilidades y energía. Cuando Claudia siempre apoya cuando hay algún evento, ¿no? Con sus habilidades, ayuda doméstica, manualidades, con nuestra inteligencia, experiencia comercial. Esto me llamó mucho la atención. Creo que muchos de los varones tenemos un poquito de esto en el área de la finanza, ¿no? Sería muy bueno hacer charlas. Los hermanos que tienen experiencia en esta área comercial, poder darnos charlas a nosotros los jóvenes de las finanzas, cómo poder ahorrar y todo eso, ¿no? Con nuestras capacidades afectivas. Muchos de los hermanos que vienen de afuera vienen con un vacío quizás. El poder abrazarlos, el poder darles afecto, ser amorosos, con esto también servimos. Con nuestras capacidades espirituales, con poder orar por cada uno de nosotros, interceder, exhortarnos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo debemos servir? No para ser vistos, motivados por el amor, con fe y con liberalidad. Amén. Bueno, esto les quería compartir, querida y amada familia. Espero que hayan podido captar. Amén. Amén.